Bueno, pues bienvenidos todos una vez más al canal Cine Entre Amigos. Aquí Muy buenas, tenéis a Sergio. Sergio. Hola Sergio, Hola, Samuel. Hola a todos. no os tengo que decir mi nombre porque ya lo ha dicho Sergio. Pero bueno, pero si no lo habéis oído, Samuel. Yo Samuel, el Sergio, Sergio Samuel. Bueno, Bueno, hemos elegido la peli para hablar hoy Sergio y yo, que es esta. Network. Ujú. Nick Work. En España añadieron lo de un mundo implacable, Implacable. porque a lo mejor lo de Network no se iba un poco lejos aquí en Ujú. España. Y bueno, Sergio, yo sobre todo, tú me hablaste de que viste hace poco, creo que una vez más esta peli, porque no es la Muy, primera vez que la viste. muy bien poco, sí, sí. La había visto por primera vez hace no tanto. La descubrí hace unos años, vamos, hace no tanto. Y con gran sorpresa por mi parte. Y la volví a ver hace poco, lo cual la tengo muy fresca. Y eso es Sidney Lumet, ¿no? Eh, Curiosamente, antes de hacer el programa he revisado también Tarde de Perros, que yo no sé qué piensas, pero casi me parece que forman un díptico. Entonces, es muy interesante. Tanto una como otra me parecen extraordinarias películas. Y nada, ahora hablaremos un poquito de ellas. ¿Tú cuándo la descubriste? Pues yo a lo mejor hace, yo creo que pues 12 o 15 años, de esas pelis que están como medio empezadas por la tele, y dices, ¿qué es esto? Ah, mira, si sale Robert Duvall, ah, mira, joder, y sale Will Hunting, cocho, y de repente no te parece gran cosa, empiezas a enganchar a los 5 minutos y, no, y a partir de ahí no puedes dejar de verla hasta el final. Me parece que después ya viéndola una vez y otra vez y otra vez, esas pelis que yo, dada mi lentitud mental, necesito verlas 4 o 5 veces para pillar todo, y me parece que es una peli soberbia. Me parece, como tú dices tú, lo del díptico de Sidney Lumet, es que estaría bien que uno se vea primero Tarde de Perros y luego de seguido Network, porque Mm, prácticamente te están hablando de la misma cosa. Por un lado es el sistema en la calle, que sería Una Tarde de Perros, pues, el mm, sistema y el contrasistema en la calle, y ujú. luego está Network, que es el sistema o el contrasistema dentro de casa, en el televisor, que es como ese habitante que tenemos en casa y que rendimos pleitesía a todos los millones de habitantes desde hace ya décadas, y que Ujú. parece que todo lo que dice va a misa, y resulta que en esta peli de Network pues descubres un montón de cosas que te hacen pensar, y claro, y si piensas demasiado a lo mejor no quieres seguir pensando. Sí, no, efectivamente. Además, estaba recordando ahora que yo creo que la peli la descubrí, fíjate, por un vídeo de YouTube, porque la peli tiene varias escenas icónicas, ¿no? Eh, Aunque es verdad que no es una peli tampoco demasiado, que seguramente mucha gente que nos esté oyendo ni la conoce. Eh, pero tiene varias escenas icónicas como la del balcón, que no me acuerdo ahora mismo la frase. Estoy más que harto y no pienso seguir soportándolo. Entonces, yo creo recordar que vi un vídeo de YouTube con lo que pasaba con esa frase y demás, y me llamó tanto la atención que luego me interesé por la película. Y efectivamente, como has dicho, las dos películas, que además van, una creo que es del año 75, otra del 76, o sea, están como muy seguidas. Eh, Seguramente el tema, como muy bien decías, puede ser bastante común, ¿no? El individuo un poquito dentro de unos mecanismos que tiene el sistema con los que poco tiene que hacer. O sea, son películas bastante, podríamos decir, pesimistas en ese sentido, ¿no? Sobre todo esta última de Network, que a mí realmente me parece durísima. O sea, como decías, ¿no? Que si te pones a pensar profundamente sobre lo que te están contando, es de una brutalidad y una inhumanidad tal que además lo puedes trasladar perfectamente a lo que está pasando hoy día, que si a partir de la película te pones a reflexionar qué es lo que puede pasar, estar pasando hoy día con los medios de comunicación y la sociedad, que realmente no nos damos tanta cuenta,
te puedes llevar un bofetón mental tremendo. Y es curioso que estemos hablando de una película que tiene 40 años, 45 años. Es curioso cómo da en la clave de algo que por supuesto ha seguido pasando después y que seguramente ahora pasa de forma muchísimo más brutal. O sea, es tremendo. Digamos que tiene 40 y tantos años la peli, eso es cierto, y que lo que estaba contando esta película se refería sobre todo a la televisión norteamericana por aquella época. Y digamos que nosotros aquí en España tardaríamos yo diría que unos 15 o 20 años en llegar a esa altura. Ya. De cómo está la televisión americana por aquel entonces, cómo estaban las corporativas, cómo las empresas, las grandes empresas absorben los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación están muy entrelazados con la política, con la economía internacional, y es la realidad de ahora. Aquí en las últimas 2 décadas, 3 décadas, se ha acercado muchísimo, por ejemplo, a empresas como Telefónica, que absorbía periódicos, absorbía canales de televisión, y en ese sentido la voluntad de lo que se dice, oye, quién debe de estar en televisión, quién no, sobre todo en canales privados, que también en canales públicos, dependiendo de cuándo gobierne quién y quién sea amigo de quién, pues hay cada historia que luego te cuento, que también he estado revisando un poco, intento hacer paralelismos, porque parece cuando hablamos de Estados Unidos parece que es una cosa que pasa al otro lado del mundo, pero Network está aquí, entre nosotros, ahora y desde hace tiempo. Y claro, no, en ese sentido Network da en la diana, y en lo que tú dices, que no podemos tener la televisión como referente para nuestras vidas, para entenderlas, dado que nos pueden estar diciendo y haciendo, para bien o para mal, todo lo que a ellos les apetece, que queramos que pensemos, y cómo por detrás además nos damos cuenta que una televisión no es una cosa solamente a veces, ¿cómo decirlo?, inocente, que está en una pantalla y haciendo un servicio, sino que detrás hay unos intereses económicos estratosféricos y que trabaja manipulaciones incluso a largo plazo, no solamente decir una pequeña mentirijilla cada día, sino manipulación a largo plazo. Y en cuanto a lo individuo, bien es cierto que incluso la película, como tú también me recordaste, en la película nos hace ver que los medios de comunicación juegan con nuestro sentido de la libertad y nuestro sentido del individuo, haciéndonos creer que se dirigen a cada uno de nosotros mismos, cuando en el fondo nos están viendo como una masa dirigible. Y bueno, pues es un poquito lo que quería decir. Sí, eso es. Sí, a mí la reflexión que me llevo así como que más me impacta o lo que más puedes sentir cuando ves la película, por lo menos yo, es la constatación de que somos una sociedad absolutamente dirigida. Para mí es de las películas que mejor han expresado esto, ¿vale? Sin además entrar en mucho detalle, ¿no? Por lo que dices que sí, que parece que la sociedad es un conglomerado de empresas, de multinacionales, en la cual están perfectamente conchavadas con los medios de comunicación, con el Estado. O sea, es una rama muy compleja que está ahí y que sabes que está, ¿no? Entonces, de alguna manera la película es excelente en eso, ¿no? En cómo puedes constatar eso aunque no entren tan en detalle, ¿no? Y luego lo que tiene impresionante para mí es cómo al final los personajes están metidos como una especie de... Están vendiendo, los responsables de la televisión, ¿no? Los protagonistas, están vendiendo una realidad ficticia al mundo, pero ellos mismos están viviendo en esa misma realidad, viviendo una realidad absolutamente ficticia también, aunque son los que parece que dirigen los hilos, que les acaba pasando factura en el hecho de que son personas que pierden completamente su humanidad, especialmente el personaje de Faye Dunaway, que es clave en la película. Pierde completamente su humanidad. Está Faye Dunaway por una parte, el personaje de Robert Duvall, que también es un tiburón,
absolutamente inhumano. Y luego está el personaje a raíz del cual surge el conflicto en la historia, que es un presentador, porque se chala, en un momento dado se vuelve loco, porque parece que vislumbra un poco el engaño que es todo. Lleva 40 años dando los informativos y un buen día pues parece que decide rebelarse y contar la verdad, ¿no? Pero claro, que lo triste, lo absolutamente triste y trágico que tiene el personaje también es como parece que la respuesta para salirse de, digamos, de esta especie de matriz de locura en la que estamos inmersos, pues muchas veces no es más que la locura. Porque el personaje al final realmente constata que lo que le ha pasado es que se ha vuelto loco. No tiene más, porque empieza a tener visiones, empieza, ¿no? Y parece que es una especie de disidente del sistema, pero esa disidencia viene desde la locura, ¿no? Entonces, que parece que no nos queda más respuesta que eso, al final. Y luego el otro personaje interesantísimo para mí es William Holden, ¿vale? Que es el único personaje que ves que sigue teniendo retazos de humanidad y está un poco a caballo entre esos dos mundos, ¿no? Aunque sí que tiene, la película te va dando rasgos de que tiene cosas pues, de ser una persona indeseable, pues que ha estado constantemente engañando a la mujer, que es, ¿no? Pero sigue conservando como una especie de humanidad eh, y como un poco el deseo inconsciente de aferrarse a eso, aunque sabe que vive en la realidad esa que vive, ¿no? Por eso al final acaba teniendo una relación con Faye Dunaway, ¿no? Porque en el fondo a él le encanta el sistema en el que está participando, pero hay una parte de él que se resiste a perder su humanidad, ¿no? Tal es así que se resiste tanto que al final decide que no puede seguir viviendo con esta persona, bueno, Faye Dunaway, que al final incluso deja a su mujer por irse con ella y demás, ¿no? Porque Faye Dunaway al final ha llegado a un grado tan extremo de inhumanidad que el tío se lo dice al final, que es que ya le es imposible seguir viviendo con ella, ¿no? Es como una metáfora, ¿no? de eso, ¿no? De los medios de comunicación, el propio personaje, ¿no? Entonces, cuando ya ha llegado al extremo de la inhumanidad completa, este personaje que todavía sigue teniendo algunos rasgos humanos, decide que es que no, hay límites que ni él puede traspasar y que no puede seguir viviendo con ella, ¿no? Y el final de la película, que si quieres ahora lo cuentas tú, a mí me parece de lo más aterrador, aunque no lo parezca, de lo que he visto en el cine. De lo más aterrador y más cruel que he visto en el cine. Ay, estaría en un podio entre las 10 así cosas más aterradoras, tal vez. Pero sobre todo, a ver, Hola. ¿ahora? Sí, ahora bien. Te habías congelado un momento. Vale. ¿Y tú también? Pero Sí. bueno, lo cortaré este cachito. Vale. No, pues es que has dicho muchísimas cosas que son así. Por un lado, un punto muy interesante de la película es el tema generacional, en el que se divide entre Peter Finch Exacto. y William Holden, que son los de origen de la televisión, que son Eso es. personajes que, como explican un poco al principio, entre líneas, han conocido el macartismo, han conocido la caza de brujas, hacen referencias a periodistas de esa época. Si por ejemplo habéis visto la película Buenas noches y buena suerte, que también es una buena película sobre el mundo de la televisión, pero claro, de los años 50. Y luego está la nueva generación, esta nueva generación que pertenecería más Robert Duvall y Faye Dunaway, Sí. en el que más que pensar en periodismo o en creatividad televisiva, piensan en dinero, piensan en acciones y piensan sobre todo en subir escalafones, mientras que los otros pues simplemente han hecho su trabajo como se supone que medianamente han podido, siendo manipulados, pero hasta cierto punto, sabiendo ellos, pero en el punto en el que ya esta nueva generación, que es un poco la antesala de lo que van a ser los 80 también en Estados Unidos, del mercado libre llevado hasta los límites de la estratosfera, no, o sea, poco pasaría hasta que empezasen las burbujas inmobiliarias en Estados Unidos y
y un poco el aquí que se haga rico el más rápido y que se joda el más pobre. Pero sobre todo en este sentido, en la película lo vemos en la cosa de no hay que competir, hay que aplastar a las otras cadenas, hay que absorber, hay que acabar con ellos. Ese es como una especie de ring, ¿no? Como una especie de pressing catch. Y por otro lado, respecto a que todo gira al final en torno a este pobre diablillo, que es Peter Finch, el personaje, y que al final incapaces de que él pueda seguir dando unos mensajes que hagan subir la audiencia, a pesar que incluso el mensaje más demoledor que lanza el personaje Peter Finch no es el de estoy más que harto y pienso seguir soportándolo para mí, o el de tenemos que llenar la Casa Blanca de cartas para decir que no queremos relaciones económicas con los árabes. El más demoledor mensaje que lanza Peter Finch es el que habla de la muerte del individuo como persona, el que tiene más verdad de todo, ¿no? Diciendo, no, si esto no es un tema solamente de política, no es de economía, no es que esas cosas hayan perdido el alma, como le pasa a los personajes de William, de Robert Duvall y Faye Dunaway. Pero es que hemos perdido el alma todos. Hemos perdido el alma todos y claro, es un mensaje tan demoledor que no es la verdad que la gente quiere oír. Que decir, tú también tienes algo que ver con esto. Tú estás encendiendo la tele para verme a mí decir estas chorradas que tienen un punto de autocomplacientes y de decir lo que tú quieres oír. Y ese mensaje tan demoledor que suelta en ese speech da paso a la siguiente aparición, que es cuando ya le asesinan directamente, porque así además pueden cerrar el programa de una forma muy exitosa y muy en punta, y lo hacen a través del asesinato, que eso es lo jodido. He dicho cosas. ¡Ah! O vuelve a casa. Te veo. Ahora te veo. Joder, ¿qué le pasa a esto hoy? Hoy está puto esto. ¿Qué le pasa? No sé. Te oigo. Ahora. ¿Ya? Ya. Sí, yo ya, ahora. Vale. ¿Sí? Sí, bueno, un poco pausado, pero... Ya. Te veo con un poco peor calidad, pero te veo bien. ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos, Vale. sí. Pues efectivamente, si es que la escena final es eso, es una crudeza casi cómica, y es que al final se revela completamente la absoluta, eso lo que decía antes, ¿no? La absoluta inhumanidad que tienen los personajes, o sea, están completamente fuera de la realidad, ¿no? De que a este tío hay que, y están hablando con una naturalidad pasmosa. Oye, ¿nos lo cargamos o no nos lo cargamos? Sí, pues deberíamos cargarnos a este hijo de puta, porque mira lo que nos va a provocar, si no, tal, no sé qué. Y encima que deciden cargárselo con un grupo terrorista, el que también habían hecho famoso mediante otro programa de televisión, que es otra de las cosas interesantes que tiene la historia, ¿no? De cómo al final todo ese conglomerado televisivo y social y empresarial fagocita cualquier tipo de disidencia. Y es lo que ha pasado siempre toda la vida, ¿no? Creo que era Lenin, fíjate, Lenin el que lo decía, que la mejor manera de controlar la disidencia es dirigirla tú, ¿no? Esto lo decía Lenin, flipa, ¿eh? Entonces, desde el primer momento que el personaje, el presentador, se vuelve loco y parece que empieza a soliviantar a las masas, es que desde el primer momento eso lo controlan. Lo controlan y encima sacan beneficio. Si te das Con la cuenta, paradoja es que la gente cree que se está rebelando por el hecho de salir a la ventana a protestar y están saliendo todos como absolutos borregos a hacer lo mismo, o sea, a estar dirigidos como siempre, ¿no? Y, y luego esta otra historia paralela que va de por medio con la persona esta, no me acuerdo del nombre,
que pertenece a un grupo comunista, que tiene relaciones con un grupo terrorista, que si quieren entrevistar, no sé qué, se acaban igualmente convirtiendo en estrellas del espectáculo, que luego además son contratadas pues para ejecutar el acto final, ¿no? Que es cargarse a este hombre porque ya molesta. Que también Entonces, este grupo terrorista no es más que son unos frikis también. son unos frikis, son unos mindundis, efectivamente. Y Que que igual de Mindundi que es Al Pacino en Tarde de Perros, que sí, es un tío que decide atracar un banco y es que se las dan por todas partes porque es que no tienen ni idea absolutamente de nada. Son unos pardillos impresionantes, él y el amigo, ¿no? Y, y que igual de pardillos son todos los policías que vienen. Bueno, esto es todo un desastre absoluto, ¿eh? O sea, es un desastre impresionante. Y cómo ese nivel de, al final, de incompetencia, de tal, pues tiene de alguna manera un componente que acaba calando en la opinión pública y de repente el tío se transforma en un héroe en una tarde, ¿no? en una tarde. Sí, sí. Entonces, está muy bien porque Tarde de Perros es casi como, no es que hable solo de eso, pero es como el preámbulo de lo que luego fue Network, ¿no? Centrándose más en lo que son los medios de comunicación y cómo manipulan a la opinión pública, pero porque muchas veces la opinión pública se manipula ella sola. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Sí, en el sentido de que se manipula ella sola, sobre todo es porque medios de comunicación, sistemas políticos, sistemas económicos, este triunvirato, se necesitan todo el rato los unos a los otros de una forma muy desalmada y también van camino a fagocitarse los unos a los otros también, que es lo que suele ocurrir al final, que, que a veces cuando se van, por ejemplo, gobiernos a la mierda, no se van Uh -huh. solo los gobiernos a la mierda, se va también una serie de medios de comunicación o entes sustituidos por otros y al mismo tiempo Claro. el sistema económico se van también otros entes y cuando veamos los cambios sociales que provocan, por ejemplo, estas crisis que estamos viendo, si tenemos capacidad de perspectiva, nos daremos cuenta de cómo cambia todo esto a la vez cuando surge un cambio fuerte. Los Pues que últimos va, que cambian siempre son los que menos se les ve, que son los que están en el sistema económico. Pero luego políticos y medios de comunicación son perfectamente sustituibles. Pi, pa, pu, pa, pu, pa, pa. Entonces, digamos que en el momento que dan la orden, no, ese señor no puede estar ahí diciendo esas cosas y punto, pues dicen, ¿y cómo lo hacemos? Pues lo matamos. Hay que entender la época en la que se hace la película, que son los 70 en Estados Unidos, que es una época, por así decirlo, en el que las películas, no me gusta el término antisistema, porque parece como, voy a hacer una peli antisistema. Bueno, voy a hacer una peli hablando de la realidad, ¿qué te parece? Pero a veces se le pone ese San Benito, ¿no? Tiene esa película junto con Tarde de Perros, junto con otros títulos, por ejemplo, como El Nido del Cuco, son películas que se atreven a hablar de la realidad o a hablar desde un punto de vista de la realidad, diciéndonos que hay un montón de cosas a las que nos hemos acostumbrado y que parece que las damos por buenas, que nos están amargando la vida, nos están destrozando y nos están de alguna manera controlando nuestro bienestar y engañándonos. Hay que a veces nosotros como individuos tenemos mucho que decir, pero es difícil hacerlo desde casa, eso está claro. ¿Y por qué me he tonido del cuco en todo esto? Pues porque también te hace abrir el debate sobre, bueno, el sistema no es tan perfecto, aunque mi punto de vista pueda estar equivocado, pero hay una voluntad siempre desde la persona de querer que los individuos sean valorados como individuos y no como cosas. Y en los años 70 se podía hacer ese cine, llegaba a la academia, a los Oscars, esta película se llevó también su ratito de Oscars,
Y Perros el año pasado, el año pasado iba a decir, el año anterior pues también fue reconocida. Sí, Pero que es que, estaba con el lío del Cuco, compitiendo, ¿no? exactamente. Por eso, sí. Pero un poco terminando lo que estoy diciendo, el discurso. Lo que quiero decir, ese cine se podía hacer porque, porque Hollywood estaba de capa caída a finales de los 60. Las viejas glorias habían fallado, los estudios se derrumbaban porque la gente ya no iba casi al cine y las nuevas generaciones ya no tragaban con el rollo de ir a ver pelis del oeste. O sea, estaban en la ruina y a raíz de, yo creo que a raíz de Easy Rider, que fue un pelotazo, una película hablando de la América profunda, hablando también de los extremos de la América, dije, los estudios no tuvieron tuvieron la necesidad pura y dura de dejar a la gente, a cierta gente, dar voz para hacer películas que tuvieran voz. Y porque hacían mucho dinero, por otro lado. Y claro, dijeron, fue una época maravillosa hasta que ya por fin Hollywood supo hacer dinero otra vez con los efectos especiales y los blockbusters y desaparecieron todos estos. Sidney Lame, todas estas cosas Qué desaparecieron. interesante, ¿no? The Age Network es casi una metáfora de lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. Hay un momento en el que se permite una disidencia, pero luego se fagocita, ¿no? Y sí, yo tampoco lo llamaría cine antisistema, ¿eh? Lo llamaría cine de crítica social o, bueno, Exacto. como no le veo tampoco este antisistema. Me ha gustado que metas El nido del cuco, que bueno, sabes que es una de mis pelis preferidas. Y, bueno, El nido del cuco a mí sí me parece una metáfora muchísimo más directa hacia el sistema, ¿no? Hacia el sistema como algo que coarta la libertad del individuo, el sistema en sí mismo, ¿no? No que el sistema tenga cosas que se pueden mejorar, ¿no? Sino que el propio sistema es represor, es el enemigo, ¿no? Y El nido del cuco, fíjate, siendo una peli también bastante dura, me parece que tiene un matiz muchísimo más positivo y optimista que estas dos películas, especialmente Network. En Network parece que al final no hay salida, ¿no? Y El nido del cuco va por otros derroteros, para mi forma de ver, bastante más esperanzadores, ¿no? Yo he echado un poco de... Aparte que tiene otras lecturas, la película, Sí, El nido sí. del cuco, que es lo que me gusta, ¿no? Sí, Hablaremos decías. del nido del cuco. Sí. Hablaremos del nido del cuco, ¿no? Algún día. Yo creo que sí. Sí, yo también. Pero en concreto esto por lo que dices, he estado mirando algunas críticas de la gente en Film Affinity, por ejemplo, que no miro mucho Film Affinity porque no soy muy, no sé, me pone nervioso, pero muchas personas hablaban de que les parecía como muy exagerado un final tan negativo, tan pesimista de la sociedad y sin embargo, yo ahora abro Facebook en estos momentos, ya sé que no es el mejor momento de la humanidad en estos momentos para mirar la opinión pública y, cocho, es que hay mensajes apocalípticos de la peña por todas partes. Es decir, hay que acabar con todo esto y ya. Sí. Y No, entonces, y que vimos muchas, al final estamos bombardeados por informaciones que es que nos hacen vivir una realidad según ese bombardeo, ¿no? No sé si me explico. O sea, nos están vendiendo todo el rato una realidad como ellos quieren, que acabamos asumiendo como que es la realidad. Entonces, para mí la película no es que sea exagerada, para mí incluso se queda corta. Lo que pasa, claro, que tiene mucho de exageración tragicómica, ¿no? ¿sabes lo que yo pienso realmente? Que la película en su época parecería como una especie de futuro cercano que está haciendo el puede, autor. puede ser. Como diciendo, a este paso vamos a acabar así. Sí, el Y llevarlo a la exageración, ¿no? exacto, sí, Puede ser. pero como una especie de películas de estas, no futuristas, pero a lo mejor te está hablando dentro de 10 años, tal vez, a 10 este años. ritmo. Mm, eh, y la televisión da ejemplos, a lo mejor no, nadie nunca se le ha matado en la tele, así directamente. Hay que entender la época también, que era terriblemente pesimista, pero terriblemente pesimista.
pero yo creo que ahora esta peli de Network sí se queda corta, pero en estos momentos, porque yo creo que el autor del guión y... Sí, porque entonces no, ni siquiera vislumbrarían que hoy día podría haber algo como las redes sociales. Exactamente, es Eh, lo que quería decir. claro. La nueva columna de los medios de comunicación, Ujú. que es la que la puede construir el propio pueblo, la propia gente, y que también tiene sus propios manejos, a lo mejor no capitales de dinero, pero sí de otro tipo de intereses Ujú. y de otro tipo de manipulación. Y sobre todo la masa que a veces pide ser masa, las opiniones para aquí o para allá. Eh, también ese carácter de vamos a cabrearnos mucho con la sociedad ahora, o si no, vamos a ir a un lado como somos bondadosos, somos todos maravillosos, como una cosa que se va Polarizando, sí, con necesidad polarizando. de estar en un bando, en un bando o en otro. Exactamente. Y claro, en Network también está un poco el bando de los que se supone que todavía son buenas personas, como tú dices, como pasa con William Holden Ujú. o como pasa con Peter Finch, aunque está un poco loco su personaje, en el que no obstante ellos, de alguna manera, saben hacia dónde están yendo, pero creen que tienen una moral que lo salva, que luego se demuestra que no, que lo que tienen por un lado, tiene que tener la ética, y luego están los que son unos auténticos advenedizos, que son los otros dos, el Robert Duvall y la Faye Dunaway. Pero tanto William Holden es un personaje que durante la película pues navega en una delgada línea entre lo que Sí, está bien y lo que está mal y juega a veces al cinismo. sí, sí. Totalmente, como tú no Ujú. le, como diciendo, no, es que yo soy bueno, yo tengo una ética, yo tengo una moral, no, pero tú no la estás llevando a cabo en ningún Claro. momento, no estás haciendo, de hecho, todo el rato se deja llevar por la situación, en realidad. Ahora tienes los informativos son tuyos, pues ahora no lo son, vale, ahora sí lo son, ay, qué bien, pero hasta que ya no le salpican la cara más que en lo personal directamente, en el sentido que la chica, la Faye Dunaway, ya pasa de él porque ya está en la estratosfera, el tío ya dice, coño, pues me he equivocado. Me he equivocado porque esta tía pasa de mí, esta tía está loca. Y se vuelve con su mujer. Pero no porque él haya hecho un giro en su vida, sino porque le han vuelto a colocar en un sitio. Y en ese sentido, ese buenismo que tiene el personaje aparente Sí. de Es que la diferencia, periodista sí, tradicional de buenas intenciones, eso dicho, es. bueno, ¿y cómo permites que conviertan en un payaso, un pobre payaso a tu Tu amigo, amigo? mejor amigo. Sí. Es que la diferencia, yo creo, es lo que decías de las generaciones, ¿no? Que lo que tiene este personaje es que al menos él se da cuenta de que está entre dos mundos. Las nuevas generaciones no. O sea, están absolutamente fuera de la realidad, ¿no? Y Claro, pero es que entonces, él parte con ventaja. claro, por eso es lo que dices, tan cínico, ¿no? Porque está entre dos mundos, ¿no? Porque ha conocido uno ya de antes. Claro, porque ha conocido uno. Y es lo que le diferencia de estas. ¿No? Si de hecho él lo dice, ¿eh? Yo creo que lo dice en la película, ¿no? Sí. Dice, no, es que estas nuevas generaciones han crecido con la televisión y están, no sé cómo lo dice, pues están De la absolutamente generación de fuera Bush de Bunny, la dice. realidad, ¿no? La generación de Bush Bunny. Eso, de Bush Bunny. Bueno, es importante que sea Bush Bunny, ¿no? No, pues lo que quería, pues eso es, lo que quería hacer es un poco como, bueno, en la acción que tú hagas, más que en el pensamiento, está la capacidad de tomar decisiones en la vida. Y en este caso tenemos el personaje de William Holden, que durante buena parte de la película va como una hoja al viento, dejándose llevar por aquí o por allá, porque es incapaz de admitir que ya está mayor. Está fuera de lo que está pasando realmente, ¿no? Exacto. Claro. Y de alguna manera hay un momento en el que vende su alma, dejándose llevar por esta chica,
y al final la chica se lo quita de encima como un estorbo, como se ve que hace ella con el chico al principio de la película. No sé si hay una escena de Faye Dunaway que está viendo la televisión, está en la cama ahí con Ah, un chico, una amante que tiene al principio, sí. eso Sí, es, sí. que le está dando besuquitos el amante, y ella dice, anda, quita de aquí, que estoy viendo la tele, y así todo cortante, que te den. Y dices, bueno, es que esta chica es así. Es Sí, de así. hecho, sí hay detalles en los cuales se revela que ella ni siquiera disfruta con el sexo, ni bueno. Sí, sí, sí. Podía ser la escena graciosa de la película, porque ahí están ahí, ahí los dos dale que te dale, pero ella lo que está es excitada con la programación que va a hacer de televisión y el otro está creyendo que está teniendo un affair maravilloso Sí, y la con otra una, está en sí, otra parte. Puede que bien. tenga su punto, no lo sé, pero... Bueno, ¿quién te gusta más como actuación? Hombre, lo fácil sería decir que es Peter Finch haciendo un poco del loco mesiánico, pero yo creo que para mí el que más me gusta es William Holden. Joder, compartimos. Sí, sí, me encanta. Primero, primero porque es el personaje más difícil de justificar. Ujú. No es lo mismo, bueno, eso ya lo digo yo es mi opinión personal, ¿eh? Y será subjetiva, pero joder, el otro día hicimos con Joshua el Crepúsculo de los Dioses, que Ah, también está William Holden, y yo también explicaba que ahí hace también un gran personaje porque es un tío capaz de interpretar sus propios conflictos interiores, a veces mostrando un personaje que puede ser un cara, que en el fondo no lo es, y todos esos conflictos que él interpreta en la película están increíblemente bien. La película además tiene una presencia increíble cuando sale en pantalla. Cuando sale Peter Finch, pues ya ves lo que te vas a esperar a lo largo de la película, ¿no? Va a haber variantes. Faye Dunaway también hace de esas interpretaciones mega magistrales ahí, pero la sutileza con que es el personaje de William Holden, eso es dificilísimo de hacer. es que Dificilísimo. por eso te digo que intuitivamente yo creo que es el más difícil, el personaje más difícil. Entonces el tío lo clava. También Pero Robert Duvall, cojonudo. sí, Sí, sí. Pero seguramente el personaje, eso, con más matices, más difícil sea el de William Holden. Mm. y además tiene. Mira, la película es famosa por las escenas icónicas que tú dices, de los monólogos del amigo, Mm. pero yo creo que él tiene dos monólogos maravillosos durante la peli, que me parecen los mejores. Uno, el que le dice a su mujer, en una secuencia extraordinaria, la que tiene con su mujer cuando le confiesa el fe, Sí, sí, sí. y explica a él cómo es la vida que está llevando con esta chica, y explica los paralelismos que hay con un folletín televisivo. Y luego como William Holden termina despidiéndose también de Faye Dunaway, que también con un monólogo precioso en el que empieza la escena por un lado, va haciendo la maleta, va conversando, va diciendo y al final, mientras le está diciendo unas verdades como puños que a ella le tienen que estar doliendo como cuchillos, le coge, le da un beso al final y dice una especie de orguá, Mm. en las sabiendas de que está haciendo algo muy, muy, muy de, ¿cómo decirlo? Muy de cliché, pero que el mismo personaje está explicando que nuestra vida es un cliché también. ¿No? Todo esto es una película que nos estamos inventando. Él la medio recrea mientras habla de ella y al mismo tiempo te está dando los ramalazos de realidad. Esas escenas son, para mí, no sé si de las mejores, pero las más importantes y las mejor hechas, las que están mejor hechas, porque tiene que ver sobre todo con el tema del amor, que es que no se pierda el amor por, por meterse en estos niveles Mm. en los que está viviendo y de alguna manera en este personaje un poco cada personaje tiene repartidos pues partes del argumento, ¿no? Y en el personaje de William Holden, si el parte del argumento de William Holden sería ¿y dónde reside el amor en todo esto? Y ese es el mensaje más difícil de comunicar de todos. Mm.
y creo que por eso para mí William Holden es el mejor de todos. El mejor, Qué bien, el mejor, me cacho. Si Robert Duvall le toca hacerlo, lo haría también muy bien. Pero William Holden lo, hace, lo clavas. lo clava. Lo clava. Qué bien. Eh, además es que es este tipo de perfiles que siempre ha hecho un poco de cara dura también, pero con honor. Hasta se remonta al puente sobre el río Kwai, sobre ese soldado jeta que no quiere, ya me entiendes, que le pillan ahí haciéndose pasar por, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo. Bueno, sí, el puente sobre el río Kwai, de hecho es. Pero pero él aquí también en lo que podía entenderse el ocaso de su carrera ya, que es muy feo esa palabra, el ocaso de su carrera, bueno, si se ha acabado, pues ya se ha acabado, pero hace un pedazo de personaje. Y una de las cosas que más me gusta de esta película y de este tipo de películas, que también pasa en Tarde de Perros, es que en este caso estas películas a los personajes se les deja hablar. No hay música, no es un montaje vertiginoso de super megaplanos. A veces la película hasta es un poco, ¿cómo decirlo? Aquí pongo la cámara y habla que rule, pero cuida muy bien la puesta en escena de todo y con unos personajes que están trabajando en los niveles muy teatrales. Quiere decir que ellos están manejando la secuencia, no es lo que haga la cámara, sino lo que hacen ellos. Y ahí denota también que Sidney Lumet pues sabía dirigir a los actores milagrosamente, que pasa también en Tarde de Perros, en que, por ejemplo, y con esto te doy el paso, no hay ni un solo personaje secundario o terciario que no tenga una importancia, que no tenga algo que decir y que no esté ayudando a equilibrar la película. El propio personaje de la mujer, que hace de mujer de William Holden, que es que esta actriz, Beatriz Straight, tiene solamente una secuencia prácticamente en la que habla, pero se come la pantalla. Hace una interpretación increíble, que por cierto se ganó el Oscar también, Fíjate, por una no lo sabía. actuación de 5 minutos. Uh -huh. 5 minutos. Pero es Bueno, y que está, que no lo hemos citado, Ernest Born, ¿cómo es? Ernest Born, el que hace de secuaz de Luthor en Superman. Ned Beatty. Eh, ¿Eh? Ned Beatty. Ah, Ned Beatty, vale. Ned Beatty es, ¿sí? Que sale también poco, pero cuando sale Es es atómico. la actuación. También tiene alguna escena icónica en la película. Es Está otro muy bien. actor mega versátil, que es capaz de hacer de todo. Acuerdas, no sé si tú has visto la de Deliverance. Uh -huh. Ahí cuando en esa secuencia tan terrible, cuando le intentan violar los locos esos. Como lo mismo te hace Otis Otis. de Superman. Y le ves aquí haciendo de auténtico mega empresario total, Uh -huh. con un monólogo también de impresión, Uh -huh. esos que nos gustan tanto, que por todo el significado que tiene. Y, y bueno, además ahí suelta una buena de... Como, es que también es mesiánico ahí, porque dice, Sí, he sido muy elegido, actual también. él Muy actual. dice Sí, sí. Peter Finch, he sido elegido por Dios. Claro. Digo, y el otro dice, sí, puede que sí, sí, porque Dios soy yo. En estos momentos Dios soy yo. Sí, pero de todo esto que hablabas es efectivamente la importancia de un guión y de los buenos diálogos, que para mí siempre ha sido elemento fundamentalísimo en que una película me guste. Y es que marca toda la diferencia. Y esta película es de esas películas que me gusta mucho, mucho y que seguramente podría poner entre mis preferidas a nivel de diálogos y de guión. Y es que se nota una barbaridad. Cuando una película tiene un buen guionista y un buen dialoguista, es que la película gana absolutamente todo. Yo Para para... ponerte un ejemplo, ¿cómo se llama el guionista este tan famoso? El de Algunos hombres buenos. Joder, no Eh, me... sí, Es, bueno, pero es una película de cómo el éxito de una película puede estar muy basado en tener un guión magistral.
y en algunos hombres buenos lo ves, ¿no? De cómo flipas una escena de están dos personajes hablando en un bar y flipas. Entonces, y esta película tiene mucho de eso, tiene para mí muy buenos diálogos, muy Hay, buenos. hay una peli que no he nombrado que es muy de esta época, pero que tiene este estilo, por ejemplo, que a lo mejor es un poco más pesada y entiendo que le es un poco pesada, que es Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, que Sí. también intentaba mantener este tono documental para intentar al público no manipularle a través de un montaje, de una serie, de un tipo de interpretación más lírica, con una música, ¿me entiendes? Una banda sonora, sino que tenga la sensación el público, nosotros como público, que estamos viendo la vida real sin, sin adornos. Es, por ejemplo, yo le pongo, para que me explique un poco, es como, ¿cómo decirlo? Es como pasa al revés con Spielberg. Spielberg Uh-huh. que hace poco de Post, los archivos del Pentágono, intenta meterse también en esa época, pero se nota que es Spielberg, porque no puede dejar pasar de las caritas bonitas, de las caras, de los primeros planos bonitos de Tom Hanks, de la música de John Williams, pochola, pochola, y todo el rato Yeah. intentando vender la película. Y sin embargo, dices, si tienes un buen guión y unos buenos actores, lo demás, si lo necesitas, recurres. Y si no necesitas, si quieres contar la verdad, Claro. no cuentes una milonga. No quiero decir que no lo revistas de otra cosa, que es un poco a veces lo que, por ejemplo, a Pero Oliver me ha gustado Stone. esa, sí, que Sí, me ha gustado esa reflexión, ¿eh? Todo el rato intentando vender la película y estaba yo pensando, en vez de hacerla, ¿no? exactamente. Que muchas veces lo que pasa, ¿no? Porque luego a la larga se nota que el tema le está grande, se le va de las Claro. manos. Más, Uh-huh. y sin embargo, por ejemplo, una cosa que a Oliver Stone también a veces yo le podría achacar, pero que al mismo tiempo me gusta, es que Oliver Stone continuamente en películas como JFK o Nixon, que lo consigue muy bien, que es también manipularte y hacerte creer una cosa a través de montajes paralelos, que es increíble lo bien que está hecho, pero y con la música también y todo eso, pero de alguna manera te están ya, ¿cómo? Te están ya manipulando, así, abiertamente, que no pasa Es muy nada. Oliver Stone, ¿Cuál? Es muy Oliver es Stone. muy propagandista, sí, sí. Sí. Entonces hay una música muy bonita para cuando sale Kennedy y hay una música muy oscura cuando es algo, la CIA, el FBI hace que, que me encantan sus películas, por Dios, o sea, que me Sí, sí. encantan, o sea, y durante ese rato yo me creo lo que me está contando Oliver Stone. Luego cuando apago ya me doy cuenta de pues, que no, que la realidad está en la documentación real. Y esta película de Network es una ficción, pero supongo que también estará basada en un montón de cosas reales. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, lo que había comentado al principio, ¿no? Que vamos a mojarnos un poquito, vamos a mojarnos un poquito. A ver, No, que nos tiren unas piedras, que nos tiren unas ¿tú piedras. crees? Sí, no lo sé, no lo sé. Por ejemplo, Venga. para que la gente entienda las conexiones del mundo de los medios de comunicación, la televisión, las altas empresas y la política. Hay una anécdota bueno, la cuenta José María García, se la contó al loco de la colina, que a mí me parece muy interesante, en la cual hubo una vez pues que Rajoy le llamó por teléfono, más o menos, y le dijo, oye, que tienes que hablar con Villalonga, que era el presidente de Telefónica, que está muy preocupado. Digo, ¿yo para qué? Pues porque queremos que despidan al presentador de informativos actual, que no me acuerdo cómo, a Buruaga. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que despedir? Pero bueno, ¿por qué? Entonces el Villalonga le explica, no, es que, a ver, que yo quiero que Villalonga
le despida, pues porque no quiere decir por televisión que Piqué es un mierda, porque Piqué ha hecho un decreto que va en detrimento ahora de Telefónica. Entonces, lo primero que quería el Villalonga es que se cargasen a Piqué, al ministro Piqué, por televisión y que fuera el Buruaga. El Buruaga en un principio se niega, es decir, no lo hace, no empieza los informativos cargándose a Piqué y le dio a decir, oye, si no lo haces te despido y dejas de ser jefe de informativos. Y el tío lo acabó metiendo mierda sobre Piqué para cargárselo. Y eso es una de esas anécdotas. Luego ya el Buruaga, como hizo lo que hizo, pues ascendió a grandes puestos también dentro de lo que son los informativos y todo eso. O sea, la conexión entre todos ellos, ¿verdad? Como diciendo, oye, que al jefecillo, que es el de Telefónica, no le gusta lo que está pasando con el ministro y que quiere que por televisión digas esto, porque si no, os vais a tomar por culo todos, abiertamente. Y empezaré por el jefe de los informativos, el poder de Telefónica, ¿no? Y luego Sí, sí. la otra gran anécdota es con el programa de Pepe Navarro, el del Pelícano, que tú te acordarás. Y, joder. Que ahí, de alguna manera, se quería encargar el programa de Navarro que se había pasado a Antena 3, con el nombre del Pelícano, y era la época en la que se empezó a divulgar aquel vídeo entre la gente a nivel privado, aquel vídeo de Pedro J. Ramírez, que había estado con una prostituta bueno, pues, con mucha fantasía, ¿no? Con la prostituta, así en plan, pégame, pégame, méame, cosas así, yo qué sé. Total, que querían putearle al Pepe Navarro de alguna manera y decían, y le dijeron a Villalonga, y le dije que además Antena 3 estaba en conexión, en esos momentos lo manejaba la Telefónica. ¿Estás ahí? Sí, lo manejaba la Telefónica y Sí. dijeron, oye, pues eso, que le dijeron a Villalonga, oye, que parece ser que el Pepe Navarro quiere pasar el vídeo ese de Pedro J. Ramírez. Y el Pedro J. Ramírez llamó a Telefónica, porque también tenía acciones con Antena 3, El Mundo, y dijo, oye, si pasáis ese vídeo por la tele, por Antena 3, por el programa del Pepe Navarro, aquí se va a armar la de Dios. Eso no puede pasar. Entonces Villalonga dijo, pues le cancelamos el programa y a tomar por saco. Y el Pepe Navarro se quedó como diciendo, pero si yo nunca iba a pasar ese vídeo. Pero la cosa estaba tan en punta. Parece ser que el Pepe Navarro lo que quería hacer era una recreación de cómo hubiera sido ese vídeo, es lo que decían, pero no pasar el vídeo directamente. El Pepe Navarro decía, no estoy tan loco para hacer eso. Pero Claro. el Pedro J. Ramírez llamó a Telefónica, que Telefónica llamó a Antena 3 y esa misma noche lo despidieron. Esa misma noche Antena 3 creó la defensora del pueblo. ¿Me entiendes? Para decir que la defensora del pueblo no sé cómo se llama, es un poco una especie de personificación moral de lo que debería o no debería estar en televisión. Antena 3 la nombró ese mismo día para justificarlo. Ha dicho la defensora del pueblo elegida que trabaja en Antena 3 que es inadmisible, está de fuera del código odontológico de esta cadena y, por tanto, entonces el Carrascal por la noche diciendo esta cadena no puede permitirse esto, al día siguiente el periódico El Mundo, todo iba en torno a eso, por fin han quitado esa basura del Pelícano, el Carlos Boyero también diciendo por fin ha quitado esa puta mierda, no sé qué, todos, y el Pepe Navarro dijo, pero si yo no quería pasar el vídeo. Y se lo cargaron de un plumazo así. Sí. No, pero sí, así funciona. Y de hecho, tampoco los ejemplos que has puesto tampoco me parecen tan espeluznantes. O sea, No son horribles, pero que me refiero a que lo que son pasará entre bastidores, domésticos. sí, que lo que pasará entre bastidores es que ni nos podemos imaginar. O sea, vamos, no quiero entrar en temas espinosos, pero lo que está pasando hoy día, si supiéramos todo lo que hay en medio, con lo poco que nos llega que se dice y todo este mamoneo que si se está montando, que si los bulos, que si la censura, que si el otro me dice, que si no me dice, que si te subvenciono a las privadas, que si no sé qué. Bueno, es que no nos podemos ni imaginar lo que hay ahí. Es una
Bueno, eso sí me parece espeluznante. Sí. Hombre, sí, pues por ejemplo, a ver, hasta los de A3 Media son muy listos porque tienen 2 canales privados fagocitados, que son La Sexta y son la Sí. Antena 3, y prácticamente son la misma cadena, pero a uno le han No, dado como un perfil de izquierdas y a otro le han dado un no, perfil de derechas. no, es curioso, lo que nos debería dar que pensar es cómo un grupo controla las dos ideologías. Es que es flipante. O sea, si eso no Porque, nos va a dar, claro, porque está comerciando con la ideología, más que nada. ¿no? Eso es. A lo Eso es. mejor los que van al programa, los programas, pues piensan lo que piensan, o sea lo que sea, pero desde luego están siendo manejados. ¿Cómo se llama el, el, el- el actor este Goyo Toledo? ¿Cómo se llama? Que salía No, a ver, este que fue juzgado por decir lo de el Willy Toledo. Willy Toledo, eso, sí. Que el tío, además está ahí, está colgado en YouTube, el tío le invitaron al programa de Ferreras y, va a hablar sobre ese tema, y el tío se puso en plan ahí, voy a decir las putas verdades, y ustedes que están viendo este canal, que se den cuenta que son los mismos que están manipulando la verdad, porque también controlan la Antena 3, que se supone que es de derecha y esto de izquierda. El Ferreras como, bueno, y el Sí, tío, sí. ¿No? lo cortaron. Pero mira que no es santo de mi devoción, pero ahí tenía razón. Sí, Sí, ¿qué cojones estoy aquí y estoy en la misma parafernalia? O sí. sea, pero bueno, o sea, pero, no, tampoco es que yo haga ese seguidismo de esa persona, pero me hizo mucha gracia aquello. Joder, pero si hay un tío diciendo ahí esas cosas que no te van a dejar decir. Tuvo su momento Peter Finch ahí, pero bueno, en ese sentido, pues es un poco lo que pasa. Muy bien, Samuel. ¿Cuál va a ser nuestro próximo film o Bueno, película? yo te habría. Yo lo que tú quieras. Yo te habría propuesto Eras una vez Hollywood, que la tenemos Ah, calentita. sí, la del Cuco también la tenemos por ahí. Pues lo que. Y sí, entre esas, una de esas, ¿no? Hombre, yo la de Hollywood la tengo más reciente. Vale, La vale, del sí. Cuco me la tendría que preparar de lejos, porque es una peli que me encanta, me la adoro y bueno, pues podríamos hablar de Eras una vez Hollywood y el Uh-huh. cine cuando es políticamente incorrecto Efectivamente, muy bien. y cuando no lo es. Y volviendo a los años 70, te recomiendo que veas de una vez la serie que siempre te recomiendo, que para mí es la mejor serie de la historia de la televisión y que recomiendo a todos que la veáis y que me gustaría que algún día habláramos. Del año 75, además. Caída y auge de Reginald Perrin. Pues esa la No hay, tengo, la tengo. no hay serie que mejor crítica social haya hecho, para mí, en la historia y sigue siendo absolutamente vigente. Una crítica brutal al estado del bienestar. O sea, absolutamente actual. Que hay Y la mucho que recomiendo. hablar. Sí. Porque todo esto que nos está pasando ahora, también el estado del bienestar, tiene mucho que ver. Como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero si estábamos muy bien. ¿Dónde está mi bienestar? ¿No? ¿Dónde Sí. estaba? Bueno, voy a decir la demagogia de turno, ¿no? Pero hace 80 o 90 años la gente se preguntaba dónde estaba la comida en el plato y ahora nos preguntamos dónde está mi bienestar. Es demagogia. Otra forma de verlo. Joder, Bueno, esto pues esto ataca ha mi sido todo, bienestar. amigos. ¿Eh? No, que todo esto, nada, no sé qué cojones he dicho. Bueno, que esperamos que os haya gustado y que os pique para ver la película Network, muy buena. Sí, porque como ha dicho además Sergio al principio, sabemos que es una peli que no la conoce todo el mundo, y bueno, es muy, muy interesante. Sobre todo si os gusta esta época de cine también, os gusta el tema, yo creo que ambas cosas, y si os gustan las interpretaciones, si os gustan los actores que hemos nombrado, pues están en su salsa. Pero sí que es verdad que es una película que no se prodiga demasiado. Mm. Pero ¿sabes por qué?
Porque eso es el sistema. No, es una broma, joder. Quizá porque hace pensar. No lo sé. Sí, sí. Sí, y la verdad es que nos hace falta pelis para hacer pensar. Y sobre todo una cosa muy importante, que recordemos que todo lo que nos pasa ya ha pasado. De otra manera, con otros términos, tal vez, pero la estructura es la misma. Como comentábamos el otro día Sergio y yo, pues en la película sale todo el mundo al balcón a gritar estoy harto de todo esto, no pienso seguir soportándolo. Y nosotros salimos todos los días a las 8 pues a cantar Resistiré como en masa. Te estás metiendo en muchos jardines hoy, ¿eh? Está guay. No, yo no. Oye, No, me está hay que riendo. hacerlo, hay que hacerlo. Si no, esto es cine entre amigos. No, Si no, no, estoy de acuerdo, ¿eh? si no, Es si no un le pongo el paralelismo. logotipo abajo a la pantalla y digo Antena Samuel o algo así, o sea. Digo, que luego no te quejes que te apedren. Pero que, pero no, que estoy absolutamente de acuerdo. ¿Eh? De hecho, animo a la gente a que lo vea y vea el paralelismo entre la escena y lo que está diciendo Samuel. Que yo salgo a Porque, gritar, ¿eh? sí, Pero es que a sí, mí me encanta gritar. Y Sergio lo sabe, sí. para sus pobres oídos. Pero bueno, mucho ánimo a todos. Y Sergio, Entonces, hasta la próxima y un placer, como siempre. un placer para todos. Venga, gracias a Adiós. todos.